Sé que su esposa no puede estar en esta ocasión, pero estemos orando por ella, por la hermana Patti. Y hermano, un gozo nuevamente verlo y tenerlo aquí con nosotros. Gracias. Pueden tomar asientos, hermano. Dios les bendiga. Gracias por el privilegio de permitirme llevar el mensaje. Perdón, los niñitos, hay clase para que si gustan. Samuel. Eso. Ok, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 4. Hoy vamos a hablar de Jesús, el agua de vida. Mi nombre es Roberto Marcelletti, vengo de Venezuela. Ya tengo 26 años de haber conocido al Señor por su gracia y misericordia, y 10 años como pastor. Allá en Venezuela tuve la experiencia de estar en San Cristóbal, que es la frontera con Colombia, y ahí pudimos fundar una obra, la Iglesia Bautista Central Nueva Vida. Y bueno, venimos de un país tropical, caribeño, donde la gente es un poco apasionada del calor del costeño, y a veces un poco, aunque me veo tranquilito, la pasión de lo que lleva uno en la sangre, pero más que todo yo creo la presencia del Espíritu Santo cuando decimos esas verdades maravillosas que solamente están plasmadas en este libro. Este mensaje es parte de 9 sermones que yo estuve estudiando sobre la vida de Jesús. Y he venido acá en este país, hermano, y una de las cosas que me ha puesto a hablar, Dios, ¿quién es Él? ¿Quién es Él y qué es el Evangelio? Que se nos ha olvidado. Muchas veces en lugares como este se habla de tantas cosas, pero se ignora, no se toma el lugar que debe Jesús. Y yo creo que el único, hoy hablamos, es ser hallados en Él y en el poder de su resurrección. Y el poder de su resurrección no está nada más y nada menos que en el Evangelio. Y tú le preguntas, y no es el tema de hoy, pero la semana pasada prediqué sobre qué es el Evangelio, y tú le preguntas a diferentes cristianos qué es el Evangelio, y te dan diferentes conceptos. Te dicen que es esperanza, que es gozo, y es parte. Pero el Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es su vida perfecta, el Evangelio es su muerte, y el Evangelio es su resurrección. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio hay poder para cambiar. Cuando yo en este lugar me siento, o me paro y hablo otra cosa, la gente puede salir un poco, ¿verdad?, con aliciente, pero no sale transformada, porque cuando tú predicas el Evangelio hay poder para transformar. Entonces vamos a leer el libro de Juan, capítulo 4. Quiero decirle que el libro de Juan, en el libro de Juan es un libro que nosotros le damos a leer a los nuevos convertidos, ¿verdad? Porque es un libro que desde que empieza hasta que termina habla de quién es Jesús. Aquellos que han ido, tienen la experiencia de haber ido a una galería donde se presentan esos cuadros. Cada uno de los capítulos del libro de Juan es una galería donde puedes responder la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es creer? Así que les invito a leer este libro oradamente, de una manera orada, para que el Señor pueda hacer esa obra maravillosa. La pregunta: ¿qué es Jesús? ¿Verdad? Y ahí podemos conseguir como es la palabra, es el verbo hecho carne, es el creador, es la vida, es la luz verdadera, es quien vino al mundo, es que alumbró al hombre, es el dador de poder, es el que nos hace hijo de Dios, es el Cordero y es el ungido. Aquí también conseguimos en este libro 7 metáforas sobre quién es Jesús. Recuerdan el yo soy, ese que habló en Éxodo, y viene hablando del yo soy, el que soy. Ahí dice: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Preguntas muy importantes para nosotros en esa relación que estamos buscando con el Señor, conocerle más y poder tener una intimidad con Él. Ahora sí vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 15, Jesús, el agua de vida. Cuando Él tuvo ese encuentro con la mujer samaritana, de aquí podemos sacar bastante contenido, bastante. Ahí habla de lo que Él anda buscando, verdaderos adoradores. Ahí habla de tantas cosas, pero hoy quiero hablar de ese encuentro que Dios, la persona de Jesucristo, tuvo con esta mujer. Y vamos a leer, dice, versículo 13, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba
el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondiendo Jesús, le dijo, si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua de vida? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, el cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Padre, en esta preciosa mañana te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu bendita palabra. Hoy venimos ante ti, Señor, necesitados, Señor, de que tú hables a nuestras vidas. Te pido en esta hora, Señor, que puedas utilizarme, Señor. Tú sabes que nada bueno tengo que decir si tú no hablas a través de mí. Padre, ayúdanos, Señor. Queremos conocerte, queremos amarte más, queremos apasionarnos más para ser cada día esos embajadores y vivir bajo ese propósito. Señor, que seamos transformados y retados en esta tarde, cuando salgamos de este lugar, para vivir para ti, para vivir para tu propósito, para vivir para tu gloria, para saber que en Cristo, Señor, tenemos tanta bendición y que tú seas el centro de todas las cosas. Habla y ábrenos los ojos del entendimiento para poder sacar estas verdades profundas, maravillosas, de deleite para nuestras almas y lo que necesitamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Primer punto, Jesús busca a los perdidos. Versículo 3. Jesús se fue de Judea y regresó otra vez a Galilea. Saben que Jesús y Juan el Bautista andaban por estos sectores y eran perseguidos y vigilados a causa del mensaje. El mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús lo podemos conseguir en el Marcos 1, 14 y 15, no lo busquen. Su mensaje era, después Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. El mensaje que ellos estaban proclamando, que eran vigilados y perseguidos, el cual hizo que Juan el Bautista estuviera en la cárcel, era el siguiente, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese era el mensaje, que tan perseguido estaba Jesús y Juan el Bautista y que los tenía muy vigilados. Pero aquí hay dos cosas, que este es el mensaje que decía el hermano, tenemos que estar preparados para llevar el Evangelio, y todo cristiano debe estar y está preparado, pero debemos saber cuál es el mensaje, y el mensaje lo dice aquí, arrepentirse y creer en el Evangelio. La palabra arrepentirse significa darle la espalda al pecado, cambiar de modo de pensar, significa cambiar de mente, se refiere a un cambio de propósito, específicamente abandonar el pecado. Uno debe llamar a la gente a arrepentirse, ese es el llamado. Y se dirá, bueno, pero ¿por qué tanto énfasis en esto? Porque sabe que hoy día no se está llamando a arrepentirse, se está llamando a conocer a Cristo. Pero antes de conocer a Cristo necesitamos arrepentirnos. Amén. Dice aquí, hay un quebrantamiento por el pecado, reconocimiento y creer. La palabra creer significa tener fe, significa depositar tu confianza en la obra de Cristo, en que Él es tu Señor y tu Salvador, en que Él es más. Hoy escuchaba ayer a alguien que decía, no solamente Cristo murió por nosotros, y es lo que todos decimos, Cristo vivió por nosotros. Amén. ¿Qué significa eso? Que Cristo perdonó, pero ahora la vida que yo vivo es la vida de Cristo, porque Él transfirió a nosotros su vida y nosotros se transfirió nuestra vida a Él. Por eso los pecados de nosotros cayeron sobre Él y la vida de nosotros, dice la Biblia, más el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo vive un justo? Viviendo la vida de Cristo, pero arrepintiendo de su pecado y creyendo en la obra perfecta y maravillosa de Cristo. Esto es el Evangelio. Y el Evangelio lo podemos conseguir en 1 Corintios 15:1, del 2 al 13 al 4. Dice, ahora pues, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis las palabras que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer
día. En el 1 de Corintios, desde el versículo 1 hasta el 3, hasta el 4, ahí habla de qué es el Evangelio. Y eso es lo que predicaba Jesús, que tantos detractores tenía. Decía alguien que cuando usted predica el Evangelio, hay dos reacciones que puede haber, o amor o odio. No podemos tener reacciones distintas a las que tenía Jesús. Creo que los predicadores modernos ahora tienen, ¿verdad?, una manera de ser agradados, y hasta sus libros se venden y todo el mundo los quiere, cuando eso no era lo que pasaba con Jesús. Porque cuando usted predica el Evangelio, hay esa reacción, o asentimiento de que verdaderamente necesito a Cristo, o dice, eso no es conmigo, y sale allí. Pero ¿por qué Jesús pasó, hablando de este pasaje, por qué Jesús pasó por Samaria? Tenía que pasar por Samaria, porque él tenía un encuentro divino con esta mujer. Jesús dejó todas las cosas porque él tenía una cita maravillosa con esta mujer samaritana. Dice Jesús que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pensando, ¿habrá sanos? Todos. Son aquellos que creen que están sanos. Todos estamos enfermos y todos necesitamos. Dice aquí, los que están sanos no tienen necesidad. O sea, son los orgullosos. Lo que la Biblia dice, que él al orgulloso lo mira de lejos, al altivo, pero aquel que es humilde lo mira de cerca. Y no está hablando de una persona que se viste de manera humilde, sino está hablando de aquel que reconoce que necesita. Eso es lo que hace el Evangelio. Cuando tú predicas el Evangelio, dices, sí, eso es conmigo. Cuando usted predica la parábola del hijo pródigo, el pródigo soy yo. Y llega humilde delante de Dios y está el Padre ahí esperándolo. Y le recibe en su casa. Jesús siempre ha ido a buscar a los pecadores y lo sigue hoy día en el siglo XXI. Él sigue buscando a los pecadores porque no ha cambiado su plan. Buscó a la mujer samaritana, hoy nos busca a nosotros. Él siempre ha tenido citas, y bendita esa cita, porque esa cita hemos nacido de nuevo. Samaria. Cuando el reino de Salomón quedó dividido, el rey Omri denominó a Samaria la capital. Y aquí en esta capital, ¿verdad?, había una mezcla entre judíos y los samarios, y ahí entremezclaron y formaron una raza mixta. Y ellos cambiaron su manera de adorar a Dios. Por eso que le dicen, ustedes se adoran así, nosotros adoramos de verdad, porque había los judíos y los samaritanos, lo que quiero explicarles, ellos no se llevaban bien. Por eso no era común que un judío hablara con un samaritano, porque no solamente porque a veces nosotros vemos la palabra y decimos, es que no se la llevaban como... Y si no nos metemos en la cultura, no vamos a entender. O sea, había rechazo, había odio, había tantas cosas. Entonces Jesús no podía conseguirse como judío con una samaritana, y mucho menos mujer. Ahora voy a explicar por qué. Te dice, los samaritanos veían el Pentateuco como un libro dictatorial, como un libro, no lo veían. Esta es la diferencia entre los judíos y los samaritanos. Todo el tiempo los judíos miraban a los samaritanos como unos herejes, como personas que no tenían una relación con Dios. Y llegó Jesús y rompió todos estos patrones. Y dice el versículo 5, estamos en Juan 4, 5, dice, y llegó pues a una ciudad samaritana llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob. De Jacob le dio a José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Sicar estaba situada entre el monte Bali y Gerizim. El pozo de Jacob es una cisterna o arroyo subterráneo que todavía hoy día ese pozo está vigente y que tiene corrientes y sale el agua como un manantial, y ahí van a buscar el agua. Dice que cansado del camino, no podemos pasar a palabras importantes, cansado del camino. ¿Qué me habla de que Jesús estaba cansado del camino? De que Jesús era totalmente hombre también. Porque solamente un hombre podía pagar lo que el hombre había dañado. En Adán todos somos pecadores, pero en Cristo, el segundo Adán, el postrer Adán, tenía que venir un hombre, totalmente Dios, para cumplir con las demandas que Dios tenía como un juez justo. Recuerden que siempre exacerbamos nosotros y decimos, Dios es amor, pero Dios también es justo. Amén. Y un Dios justo dice que cada culpable que debe ser castigado, debe ser castigado. Pero ¿qué pasó? Que el castigado fue Jesús por nosotros. Hermano, cuando nosotros hablamos de esto, y hermana, ¿cómo nosotros no dar lo que Dios nos pida? ¿Cómo no dar más allá? Saber que el que era inocente se hizo culpable de mis pecados. Dios ha podido quedar en su trono, pero Él vino en la persona de Jesús. Y hubo ahí lo que llaman una unión
entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Dios dejó su gloria, no dejó de ser Dios. Cuidado, dicen, no, que Él dejó de ser Dios. No, sí, Él podía, porque era Dios, pero Él lo dejó porque si Él hubiera utilizado esa gloria, no hubiera sido totalmente el hombre que tenía que vivir las situaciones. Y por eso tuvo sed. Se cansó como cualquier humano, se cansaba, lloraba, vivió situaciones difíciles. Eso nos habla de que Él nos entiende. Cuando nosotros como humanos pasamos las situaciones, dicen, no, que Él era Jesús. Pero recuerden que Él fue humano y que Él vivió todas las pruebas como humano. Así que te entiende y me entiende. Y si alguien nos está mirando hoy que te está pasando una situación difícil, Él te entiende, porque Él también entiende al hombre, porque Él fue hombre también. Él te entiende. Cansado, la palabra cansado significa fatigado, labrado, trabajado. Era la hora sexta. Si era el calendario romano, era las 6 de la tarde, pero si era el calendario judío, eran las 12 del mediodía. A esa hora siempre había una pausa, porque ahí el sol llega muchas veces a más de 50 grados, no sé cuánto centígrados, no sé cuánto se da eso en grados Fahrenheit, a lo mejor más de 120, 130, a la hora del mediodía. ¿Qué pasa? Que segundo punto, un encuentro transformador. Viene esta mujer, 4:7, la mujer vino a sacar agua. Pero ella vino al mediodía. Es algo que, ¿por qué viene al mediodía? Si conocemos las costumbres, las mujeres iban en la mañana o al final de la tarde. Pero esta mujer viene al mediodía porque ella sola, las mujeres nunca iban solas a sacar agua, porque ella estaba avergonzada por la vida inmoral que vivía. Por eso fue sola al mediodía. Y ahí Jesús preparó todo eso para tener un encuentro con ella. Si la mujer vino sola era porque era una vergüenza pública para ella, que la llevó a aislarse de las demás mujeres. Juan 4:16 dice, y le dijo, ve y llama a tu marido. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Jesús la confronta con su pecado. El hermano estaba hablando que necesitamos llevar nuestras conversaciones y relaciones hacia un campo espiritual. Aquí Jesús utiliza lo que estaba presente, que había agua. Entonces muchas de las maneras, y este encuentro de la mujer samaritana y de Jesús es un gran ejemplo para nosotros evangelizar. Porque ellos hablan de algo natural, el agua. Pero Él lleva esa conversación a lo espiritual. Y aquí nos dice a nosotros cómo relacionarnos con alguien. Te entregaste la noticia de ayer del huracán. Esas son cosas naturales que están pasando, que Jesús nos enseña cómo relacionar. Y después lo lleva. Y tú sabes que se ha perdido muchas vidas. ¿Y qué pasa en la vida cuando se pierde? Y ahí el Señor te va capacitando para que todo encuentro que tú tienes puedas llevarlo al campo espiritual. Pero hay una cosa que Él hizo allí, que Él la confrontó con su pecado. Le habló de que tenía 5 maridos, de que tenía, no, Él le señaló. Eso es una de las partes. Cuando nosotros estamos evangelizando, hay un momento que debemos llevar a la gente a confrontarla con la ley de Dios. La ley de Dios dice la Biblia que hace la ley de Dios, cierra la boca y deja a todo el mundo bajo una expectación de juicio. No soy yo el que condena a la gente, es la palabra de Dios que le dice, los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Y si la gente se siente culpable, verdaderamente ese soy yo, ahora sí le damos el evangelio. Esta es parte de una conversación llevada a este lugar. Entonces la mujer samaritana dijo, versículo 9, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan. ¿Saben que el código fariseo decía que no se podía hablar con una mujer en la calle? Ni siquiera con la esposa se podía hablar. No se puede hablar con la mujer. Por eso es importante que nosotros, bueno, pero ¿qué tiene que ellos hablen? Si nosotros nos quedamos en nuestro entorno no vamos a entender la magnitud y lo que está haciendo el Señor, exponiendo aún su reputación de hablar con una mujer. Los hombres fariseos no podían hablar ni con su esposa en la calle. Mucho más siendo ella samaritana. Era algo vergonzoso y no se podía. Es más, cuando llegaron los discípulos se extrañaron de verlo hablando con esta mujer. El precepto rabínico decía que ningún hombre hable con una mujer en la calle, ni siquiera con su esposa. Entonces había no solamente había una condición por su religión, sino que también el hecho del desprecio que había entre ellos. Esta mujer tuvo un encuentro que la transformó, revolucionó su vida moral, espiritual, porque cuando Cristo llega lo transforma todo, moral, espiritual y socialmente, porque le dio su lugar. Mire, si hay alguien que le dio lugar a las mujeres fue Jesucristo. Miren cómo estamos enterando, no conocemos mucho de la religión, pero miren cómo la despreciaba.
Hoy día todavía vemos en algunas religiones que la mujer solamente se le ven sus ojos y no tienen... Pero Jesús, eso es religión. Jesús le puso a la mujer en el lugar. Jesús la dignificó. Jesús, hermanos, las mujeres mantenían el ministerio de Jesús. Tenía siervas bastante comprometidas con la obra de Dios. Entonces, cuando Jesús llega, Jesús da el valor que tiene cada cual y nos pone en cada uno en el rol. Entonces, esta mujer tuvo un encuentro que transformó tu vida. Yo te pregunto, me gusta preguntar, ¿ya tú tuviste ese encuentro? No me respondas. Que sea ante tú tuviste ese encuentro transformador, que tú, dice la Biblia, que arrepentimiento es un cambio de 180 grados, o sea, tú ibas hacia allá y ahora vas hacia allá. No me respondas. Que tú y el Señor te guíen a ver qué está pasando en tu vida. Porque ya hemos hablado de vivir el propósito de Dios. Y vivir el propósito de Dios es vivir para Él, no es vivir para mí. Si tus planes, en tus planes del año, en tu agenda, está Dios primero, tú vas a saber. Pero si hoy te dice, para verdad, hay unos planes que no estás tú metido, Dios, es hora de llegar y hacer las correcciones. O como ha pasado, dijo la semana pasada, yo conté testimonio de que estaba Juan Wesley, estaba viajando en un barco y cayó una tormenta. Y Juan Wesley era pastor y predicador y de repente ve un grupo de personas sentadas allá alabando a Dios. Hermanitos sencillitos, no era Juan Wesley. Pero dice que cuando vio la confianza, la seguridad, él estaba petrificado, estaba hecho un mar de lágrimas porque temía por su vida. Pero al ver la confianza que ellos tenían, ese día entregó su vida a Cristo. ¿Qué quiero decir, hermano? Tú puedes tener 20, 30 años asistiendo a una iglesia. Eso no quiere decir que seas cristiano. Pero si tú escuchas el Evangelio, hay oportunidad, si tengas 20, 30 años, de reconocer verdaderamente yo estaba viviendo una religión. Entonces, si tú tuviste ese encuentro transformador como la mujer samaritana con el Señor, solamente tú lo sabes. Pero si no, hoy es un buen día para hacerlo. O mañana o pasado, pero reflexionar, ¿qué es mi vida? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Verdaderamente yo he tenido un encuentro personal con Cristo? Eso lo dejo en tus manos. Tercer y último punto. Jesús, el agua que sacia tu sed. Versículo 10 de Juan 4. Estamos en Juan 4. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, el cual bebió él mismo, sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Este encuentro de Jesús con la mujer samaritana constituye, un encuentro que transformó su vida. Si tú conocieras el don de Dios, ¿qué es el don de Dios? ¿Qué es un don? Un don es un beneficio, un regalo, un regalo gratuito, un regalo que no merecemos. Si tú conocieras, estaba hablando con Cristo, si tú conocieras quién es el que te está hablando, si nosotros supiéramos de quién es el que es cabeza y es Señor de la iglesia, si tú conocieras la salvación, otro término para el don de Dios, ¿sabes quién es el don de Dios? El don de Dios para esta humanidad es Jesucristo. Amén. Lo que esta humanidad necesita es a Jesucristo. Amén. Lo que este país necesita, hermanos y hermanas, es a Jesucristo. Amén. Y hay mucha tristeza que hay muchos cristianos que ponen su esperanza en gobiernos. Mire, cuando la iglesia nació, la esperanza del pueblo era la iglesia. Pero eso ha cambiado, hermano, lamentablemente. Luego la esperanza se puso en las universidades, en la era del conocimiento. Y llegó la gente y se preparó mucho. ¿Y cómo salió una persona? Gloria a Dios lo que se puede capacitar, pero salen con el mismo vacío del corazón. Y después, ¿en dónde está la esperanza ahora? Ustedes saben, ¿no? Vamos a pasar hace un año, menos de un año, con unas elecciones. Ahora la esperanza está puesta en los gobiernos. Porque la iglesia, llegó un momento que la iglesia también tuvo, no fue lo que es ser una iglesia. Entonces la gente volteó su mirada, ya lo dije a las universidades, ahora a los gobiernos, pero nosotros debemos hacer que la gente ponga la esperanza en la iglesia. No porque la iglesia lleva a Jesucristo como don y regalo para esta humanidad,
y Él te hubiera dado agua viva. En Jeremías dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Cuando habla del agua viva, fuente de agua viva, está hablando de Dios. La gente ha abandonado a Dios. Y es una metáfora que habla del conocimiento, porque cuando conocemos a Dios, ¿qué hace con nosotros? Nos limpia. Él nos limpia. Y yo hoy fallo, ¿y qué hago? Llego a su presencia y Él me sigue limpiando, porque ese agua que no es un agua estancada. ¿Qué pasa con el agua estancada? Se pudre, se daña, no tiene oxígeno. Pero cuando tú tienes una relación vital con el Señor, esa agua corre y todo pecado, tú agarras un vaso y le echas un poco de sucio y le abres un grifo y sale y esa agua se va aclarando, ¿verdad? Eso es lo que hace el Señor cuando tiene un encuentro, o uno cuando tiene un encuentro personal, porque Él te viene a buscar. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y entonces Él se fue, y esa responsabilidad quedó en manos de nosotros. Nosotros somos los que vamos a buscar ahora lo que se han perdido, porque somos portadores de la presencia del Señor. Amén. El agua simboliza la vida eterna. Él, esa vida eterna, es lo que necesitaba esa mujer y lo que necesitamos nosotros. Después la mujer dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Versículo 12, que nos dio el pozo, el cual bebió él y sus hijos y su ganado. La mujer seguía con el orgullo. Orgullo. Se resentía de que un judío pudiera tener algo con ella. ¿Acaso judío imaginaba ser más grande? ¿Acaso tú eres más grande que Jacob, nuestro padre? Porque recuerda que era padre de las 2 naciones, ¿verdad? De los samaritanos y de los judíos. ¿Acaso tú eres mayor que él? Jesús aprovechó su sed física en medio de una región árida para hablar de la verdadera necesidad. Versículo 13. Respondió Jesús, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Qué empieza a hacer Jesús con nosotros, hermano? Con ella empieza a despertar la verdadera necesidad de ella. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Hermano, ¿qué quiere decir eso para nosotros hoy día? Todo el que esté buscando las cosas, esa agua era la que ella buscaba y tenía que seguir buscando toda la vida, las cosas terrenas. Todo el que se quiera saciar de las cosas terrenas va a seguir teniendo que buscar. Hay gente que empieza a buscar esa saciedad en las posesiones, en las mujeres, en la droga, en el alcohol, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir buscando. La solución de nosotros no está en las cosas terrenas, sino está en las cosas espirituales, está en esa agua de vida eterna, hermano. Pero cuando yo estoy saciado, significa saciado como estoy, ¿verdad? Saciado quedé bien. Le ofrecen algo más, usted querría algo más, a menos que tuviéramos, glotones. Pero el que está saciado no necesita más. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, estar saciados de Cristo. Para cuando el mundo venga a ofrecernos algo, digamos, no, gracias. Vamos a una reunión con nuestros compañeros de trabajo y ellos, si no son creyentes, empiezan a hablar de la mujer y vengan para acá, que yo le presento otra, que yo le presento. No, gracias. Yo estoy saciado con mi esposa. Ella es todo lo que necesito. Así vengan burlas, porque nos ha pasado. Burlas y tantas cosas, pero el que está saciado, hermano, no necesita más nada. Él estaba diciendo, esta agua natural, las cosas temporales de este mundo, todas las cosas terrenas y perecederas, solamente van a llenar lo superficial de tu vida. Es lo superficial. Necesitan ser suplidos de nuevo otra vez, como si nunca hubiéramos tenido nada. Aquella persona que pone su esperanza en comprar un carro, ¿qué pasa? Compra el carro y cuando se le quita el olor al nuevo, ¿qué pasa? Ella quiere otra cosa, ¿verdad? O quiere cambiar de carro, o quiere cambiar de no sé. Nosotros necesitamos esa saciedad. Le digo, mira mujer, cualquiera que bebiera esta agua de este pozo volverá a tener sed. O sea que vas a tener que regresar día tras día en busca de agua que solo satisface las cosas físicas. Así que nuestro cuerpo padece de hambre. Hermano, cuando nuestro cuerpo padece de hambre y sed, nosotros vamos y le damos lo que necesita, ¿verdad? Igual son las cosas espirituales. Pero a veces hay cristianos que le echan comida el domingo y vuelven a comer ¿cuándo? El otro domingo si van a la iglesia. ¿Por qué le vamos a negar a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, le negamos alimento espiritual? Hay un hombre que habló por ahí que hay mucha gente que vive la anorexia espiritual, ¿verdad? Que come poco, pero mientras más coma, mientras yo más beba de esa agua, mientras más yo coma de ese pan de vida, mi vida va a estar saciada. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Y se pone la mirada de las cosas de arriba. Pongamos la mirada de las cosas de arriba. Hermanos, nosotros los espirituales debemos mirar las cosas de manera espiritual. Ayer yo veía un video sobre unos hermanos, un amigo, se llama Donicio Tibarres, y estaba en Miami viviendo, y dice, mire, casualmente hoy, en mi calendario tengo ayuno y oración.
Y estaba ya tomando, como decía el hermano, estaba con la tormenta atrás y ellos orando y ayunando. Dice, pero ¿sabe qué, hermano? Debemos orar pidiendo perdón por este pueblo. Porque una oración significa interceder, uno que se pone en lugar de, no, Señor, perdona a esos pecadores. No, perdónanos a nosotros. Si se humilla este pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, eso hay que analizarlo, porque si se humilla mi pueblo y el nombre es invocado es una cosa, y orar y buscar en su rostro, o sea que humillarse es lo primero, orar y buscar su rostro no es lo mismo, porque habla de tres cosas que hay que hacer: buscar su rostro, buscar su presencia. Entonces yo iré, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Nosotros debemos buscar las cosas de arriba. Y nosotros no podemos ser como Juan Wesley. Bueno, él no tenía Cristo en ese tiempo, que era pastor. Que en medio de la tormenta estaba casi que lloraba. Y había unos, gracias a Dios, unos que estaban alabando a Dios en medio de la prueba. Dijo Donizetti, en esto estoy el video que vi ayer, yo lo puse en Facebook y el hombre hablaba, decía, mire, estamos hablando de eso. Pero ¿saben qué? Él tenía un programa de radio y nosotros participamos en el programa de radio. Él lo hacía desde Miami, nos entrevistaba, hablamos de 5 minutos de consejos y tipo odontológico. Conocía a mucha gente, lo escuchaba 40 millones de personas en 22 países. Dijo, un día conocí hace no sé cuántos años a una señora que se llamaba Irma. Por cierto, casualidad como el huracán. Y esa señora impactó su vida, porque ¿sabe qué? Llegó contenta. Fui al médico y me diagnosticaron que tengo cáncer en 7 lugares de mi cuerpo. Y ¿sabe qué? Ahora sí tengo un testimonio que yo voy a contar de lo que Dios va a hacer en mi vida. Porque siempre contaba testimonios de los demás. Ahora Dios va a hacer un testimonio por la gran obra que va a hacer en mí a través de este cáncer. Y ¿sabe que esa mujer todavía está viva hoy? Todavía está viva. Hermano, el Dios que nosotros seguimos es poderoso. Amén. Lo que pasa es que nosotros no estamos bebiendo de esa agua constantemente. Y estamos, a pesar de que somos cristianos, creo que vamos a llegar de panza, ya decimos nosotros, al cielo de panza. Así, de panza es a panzazo, es que de chiripa, decimos nosotros en Venezuela, de milagro vamos a llevar, porque no estamos viviendo para Él, no estamos sirviéndole como Él se lo merece, porque no estamos saciados de su presencia. Aquel que lee la Biblia y dice, hermano, no, yo la Biblia hasta se me olvidó. Mira, aquel que lee la Biblia con hambre, espera en el momento, hace sus labores del hogar, lo que tenga que hacer, pero llega desesperado, o cualquier momento para escuchar la palabra de Dios, porque esa es su deleite. Él sabe que esa agua va a calmar, que viene preocupado por lo que escucha la compañía, que viene preocupado por la situación de su hogar, pero cuando él bebe de esa agua, eso se va a saciar todo y va a dar confianza a su vida. 14, versículo 14. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Seguidamente Jesús pasa al tema de esta agua diferente. No tendrá sed jamás. ¿Sabe que cuando llegamos a Cristo, Él satisface todas las necesidades más profundas de nuestra vida? Y si en nuestro cuerpo todavía nos está pidiendo cosas que no son de Dios, quiere decir, hermano, que no estamos satisfechos con la persona de Cristo. ¿Qué necesitamos hacer? Buscar más de Él. Buscarle más. El que le busca más, ¿qué pasa? Le consigue más. Decía alguien, bueno, tenemos 24 horas, debería ser el diezmo del tiempo, 2 horas, 4, ¿verdad? 2 horas y... Le estamos buscando como Él lo merece. Y nuestra vida va a ser diferente. Recuerde que estamos hablando cuál es el propósito de nuestras vidas. Y pensamos siempre en nosotros, pero es que ya no se trata de nosotros, nuestro propósito es servir para la obra de Dios. Amén. Y nosotros estamos acá para hacer discípulos, para vivir para otros. Lo que hicieron conmigo, yo lo hago en otros. Pero si yo no estoy enfocado, yo voy a vivir para mí y me voy a enfocar en mis problemas y se me va a olvidar que hay otros que no tienen la esperanza que tengo yo, que he escrito. Sino que del agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. El que cree en mí, dice la Biblia, como lo ha dicho, de lo profundo de su interior brotarán ríos de agua viva. Es un manantial que nunca se acaba. Es la presencia del Espíritu Santo para aquel que ha rendido su vida a Cristo, que se desborda, hermano. ¿Por qué es un agua viva y se desborda? Porque va a llegar a otros. Ese amor que ha sido derramado en nuestro corazón, dice la Biblia, ese amor nos contriñe, nos obliga a hablarle a otros de Cristo. Pero si nosotros no lo estamos haciendo es porque no estamos saciados con la persona de Cristo. Cristo es suficiente. Por eso dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo.
Y si para mí Cristo es suficiente, después diría lo que dijo Pablo, el morir es ganancia. Eso nos cuesta decirlo, ¿verdad? Yo dije un día a la iglesia, se quedó allá en Venezuela, no, ¿cómo dice eso? Si nosotros hablamos tanto de estar con Cristo, el día de la muerte será nuestro día de graduación. Hablamos tanto de Él, pero no, me voy a morir, no, porque no estoy saciado, no estoy experimentando el gozo de la búsqueda de Él, porque si Él es lo primero, y Él es sacia, y Él me apasiona, yo quiero estar con Él. Y si me voy a morir, no me voy a gozar, pues hay unas personas dolientes, y yo, por ellos, pues, me duele dejarlos. Pero para la persona que me espera, es la mejor que me puede pasar. Pero eso requiere mucha madurez para entenderlo así. Y esa madurez viene de llenarse su vida de la palabra de Dios. Terminando, hermano. Hoy hemos aprendido 3 cosas importantes. Primero, que Jesús está buscando a los pecadores. Jesús, habían 3 caminos para ir de Jerusalén a Samaria. Y Él escogió el más difícil, más peligroso, y el que no le gusta a los judíos, porque tenía un encuentro con esa mujer. Él hace lo que sea cuando tiene un encuentro con alguien. Hoy Él sigue buscando a los perdidos, pero Él los llama a arrepentirse y a fe. Eso es algo muy importante. ¿Por qué dirán? Porque si tú no llamas a la persona a arrepentimiento y fe, y una vez dije en un lugar también, me miraron así, dice, Dios no está llamando a ser la gente miembro de iglesia, está llamando a ser discípulos. Amén. Porque un miembro de iglesia viene y se siente y no hace nada, pero un discípulo está dispuesto y está comprometido y está a la orden, pastor, ¿qué hay que hacer? Amén. Entonces, cuando tú le llamas a arrepentirse a alguien, esa persona va a llegar convertida, dispuesta a servir al Señor. Segundo punto, Dios utiliza las circunstancias de la vida para darnos sed. En medio de los problemas, esa sed me hace buscar a Dios. Y Él utiliza las situaciones de la vida. Una vez también, me gusta hacer preguntas, estábamos en una escuela dominical y le pregunté a la gente, viendo las condiciones, ¿cuánto fue la última vez que las iglesias estuvieran llenas? ¿Y sabes qué me dijeron? El 9/11. Entonces le pregunté, ¿es bueno o malo que pasó el 9/11? Si lo miro, ahora estamos hablando de lo terrenal, si miro terrenalmente fue una desgracia, y fue una desgracia. Pero si lo miro espiritualmente, a los que son maduros, es una bendición. Entonces Dios utiliza las necesidades y las circunstancias de la vida para que nos acerquemos a Él y Él nos busca. Y si vemos al país como está, hermano, necesitamos que Dios meta un sacudón. Amén. No, eso no da rating, ¿verdad? Pero si las iglesias se llenan cuando hay circunstancias, yo creo que hoy con este tipo de huracanes en Houston, pues hay que tener misericordia, orar y ir y hacer todo lo que hay que hacer. Pero es un buen tiempo para predicar a Cristo. Y es un buen tiempo para que la iglesia se enfoque nuevamente en dejar de hacer eventos y predicar a Cristo. Porque hoy la iglesia hace eventos. Mañana tenemos campamento de varones, pasado mañana tenemos esto, y no están mal, pero a veces como esos son para mantener a la gente como un poquito contenta, se le hacen actividades, hermano, porque si no, la iglesia no camina, porque no hay pasión. Si no hay actividades, hermano, hay una tarea que cumplir la iglesia, que es hacer discípulos. La iglesia no puede estar cerrada, la iglesia debe estar trabajando todo el tiempo, porque hay mucho trabajo que hacer. Hay mucha gente que se está perdiendo. Tercer y último punto, Jesús, el agua que sacia la vida para siempre. Jesús sacia para siempre. Si hoy hay en tu vida necesidades, acércate a Cristo. Él va a saciar todo estas insatisfacciones que tenemos. Isaías 55:1, termino con esto. A todos los sedientos, venid, ¿a dónde? A las aguas. Y los que no tienen dinero, venid a comprar. No está hablando de comprar nada, hermano, está hablando de acercarse a Él. A venir a las aguas, venir y comprar con vino y leche sin dinero, sin costo alguno. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué malgastan su vida en lo que no vale la pena? ¿Qué le dijo al hombre que estaba, el hermano lo nombró, al hombre este que tenía mucho dinero y empezó a hacer, voy a construir, ¿sabe cuál es la palabra? Una palabra fuerte, necio, tonto, inútil, bestia. Es gastar su vida en lo que no es eterno. Eso es la mayor tontería que puede hacer, gastar su vida, malgastar su vida en hacer. Un día un hombre entró a una reunión como estas y el hombre predicaba, si tú vienes a Cristo te va a salvar los problemas, se te va a ir el dinero, te va a llegar el dinero, vas a ser rico. Y el hombre, ¿sabes? Se fue muy triste porque el hombre era millonario. De dinero sé yo. Y me vienen a hablar de cómo hacer dinero, habiéndole podido hablar de esa sed que tenía, que era el agua de vida. La gente necesita el agua de vida, hermano.
Nosotros necesitamos el agua de vida. Dice al final del versículo, comed lo que es bueno y se deleite vuestra alma en abundancia. Entonces, hermano, la comida es necesaria, pero dura poco. Satisface nada más las necesidades físicas. Y trabajemos y comamos. Pero gastemos tiempo en lo que nutre nuestra alma, hermano. En 150 años, ¿qué va a importar para nosotros? Les dejo esa reflexión para la semana. En 150 años, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a valer en tu vida? Lo que hiciste por Cristo y su obra, más nada. No te va a preguntar más nada el Señor. No va a valer más nada si yo me gradué en otra universidad, si hablé el inglés o no lo hablé. Eso no importa para nada y sígalo haciendo. Pero lo más importante en tu vida es que te buscaste y le serviste a Él. La salvación se ofrece gratuita, pero para se nutra nuestra alma, debemos recibir, debemos buscar la conveniencia. Yo les pido que se pongan en su pie y vamos a orar en esta mañana. Corramos a Jesús con arrepentimiento y fe y vas a encontrar lo que tanto estás buscando. Padre, en esta preciosa tarde te adoramos, Rey soberano. Te damos gloria, honor, alabanza. Te damos gracias porque tú estás buscando a los que se han perdido. Y eso era yo, fui uno de ellos, Señor. Y mis hermanos. Tú sigues buscando, tú sigues planificando desde antes de la eternidad, Señor. Antes de la fundación del mundo, cada una de las citas que hemos tenido, y si hay alguien hoy que necesita a Cristo en este lugar, hoy es el momento que tú has planificado esa cita. Gracias porque las benditas circunstancias que has utilizado. Esta mujer tenía 5 maridos y el que no tenía era el suyo. Su vida inmoral fueron las cosas que tú permitiste en su vida para que ella, en su tristeza, en todo lo que vivió, tuviera un encuentro contigo. Bendita las circunstancias difíciles que vivimos, porque ellas me dan sed. Gracias, porque esa sed solamente puede ser saciada con el agua de vida eterna. Señor, apasionanos. Señor, que nos te amemos más. Enséñanos a amarte más. Enséñanos a tener vidas devocionales. Enséñanos como familia a buscarte juntos. No hay mejor bendición de poder buscarte juntos, de poder tener nuestro altar familiar, de poder ver a nuestros niños y niñas, esposas, creciendo al abrigo del Altísimo, siendo como esposo el pastor, su pastor, aquel que busca, aquel que le cubre, aquel que bendice su vida por ser cabeza. Señor, ayúdanos con la tarea que tenemos, Señor, a llevar esa agua que fluye de nuestra vida a través de la presencia de tu Espíritu Santo, a llevar y saciar el agua de los demás. Señor, que podamos nosotros vencer todo egoísmo, todo individualismo, toda indolencia en nuestra vida, porque hay un mundo, la gran parte de personas no te conocen, y nosotros los que somos experimentamos ese poder, experimentamos la gracia salvadora de Cristo en nuestra vida. Señor, ¿cómo no hablarle a otro de la obra de Cristo? Gracias, Señor, porque eres bueno y santo. Bendice grandemente la iglesia, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien aquí enfermo, alguna necesidad, Señor, nos acercamos a ti para que tú puedas suplir, para que tú puedas guiar, para que tú puedas obrar, porque tú eres un Dios de toda gracia y justicia y un Dios poderoso. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Así que hiciste los milagros con el pueblo de Egipto, los hiciste a través de los apóstoles, lo sigues haciendo a través de nosotros, pero debemos buscarte, debemos amarte y debe ser el primer lugar, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Así que podamos amarte con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra fuerza. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Hermanos, para despedirnos les voy a pedir que tomemos nuestros himnarios, el himnario rojo, y vayamos al himno 528. ...528, y de esta manera, cuando concluyamos el canto, vamos a estar despedidos. 523. 523. Dios te bendiga,
que el Señor les bendiga. Les esperamos a las 6 este día, en esta tarde, a las 6 de la tarde, y el miércoles también a las 6. Hermanos cuberos, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Amén, hermano. Dios bendiga.